Hola, soy Camila Cepeda, directora general para temas globales en la Secretaría de Relaciones Exteriores y fungí como jefa negociadora de México para la COP2 del Acuerdo de Escazú. Ahora tuvimos una COP extraordinaria porque quedaba pendiente definir quiénes iban a ser las 7 personas integrantes del Comité de Apoyo y Aplicación de Cumplimiento del Acuerdo de Escazú. Entonces teníamos que las partes elegir por consenso a diferentes personas que vienen de sociedad civil y de academia de los distintos países de la región, para que hubiera una representación geográfica y equidad de género. Entonces era pues fundamental ya detonar ese proceso y también tomar esta decisión de arreglos financieros para que ya pueda entrar en operación este fondo de contribuciones voluntarias, al cual además me permito señalar que México ha sido el primer país que ha donado $150,000 para que pudiera entrar en operación y que entonces ya se pueda aplicar a proyectos de cooperación en la región para la implementación del Acuerdo de Escazú. La delegación mexicana que asistió a esta COP2 del Acuerdo de Escazú se integró por representantes de sociedad civil. Hicimos un proceso de elección, tuvimos el interés de 5, 3 de ellas nos acompañaron de manera virtual y 2 personas, en particular Melissa Hernández y Javier Ruiz de sociedad civil, estuvieron con nosotras presencialmente en Buenos Aires, Argentina. También tuvimos a la colega Camila Viña de la Embajada de Argentina en México y estuve su servidora como jefa de delegación en Buenos Aires. México estuvo participando en una sesión especial donde varios países de la región presentamos nuestros avances en la hoja de ruta para la implementación. México en particular no solo señaló mejores prácticas, sino también algunas lecciones aprendidas en el camino, ¿no? Por ejemplo, que en todo este proceso de capacitación de lo que consiste el Acuerdo de Escazú, era importante dejar un repositorio, que esta información no se pierda en estos cambios de administraciones, tanto de las autoridades federales como de las autoridades locales, sino que se pueda generar cursos específicos de en qué consiste el Acuerdo de Escazú y cómo debe ser útil para personas funcionarias y personas de autoridades que tengan que implementarlo. Esa es una de las lecciones aprendidas y en distintos rubros, según los 3 derechos de accesos que marca el acuerdo, estuvimos compartiendo lo que ya nuestras autoridades a nivel federal están haciendo, pero también todo lo que falta por hacer y particularmente los retos que vemos en materia de acceso a la justicia. Es la necesidad de generar protocolos, de generar guías para el Poder Judicial y que por ello se requiere una interlocución mucho más estrecha entre los distintos poderes de gobierno y también entre las autoridades federales y las autoridades locales, porque mucha la impartición de la justicia es a nivel local. Entonces ahí es un gran reto que observamos y que también pusimos sobre la mesa la oportunidad de intercambiar cómo es que hemos estado ya trabajando con estos distintos actores y qué podemos aprender también de las experiencias de otros países. Entonces fue un ejercicio interesante de conocer mejor lo que en estos 2 años han venido realizando las distintas partes y también en México. Sí, que todavía nos falta mucho por hacer y tenemos muchísimas tareas pendientes y en particular que se requiere una visión mucho más inclusiva y que por ello vemos la necesidad de desarrollar un plan de acción de género en el marco del Acuerdo de Escazú, porque justo hablamos en esta parte de cuando se tiene que hacer consultas públicas y que se tiene que incluir a la ciudadanía, detectábamos que en muchas comunidades locales, cuando se hacen este tipo de gestiones, por los usos y costumbres locales en las
asambleas no dejan entrar a las mujeres, por ejemplo. Entonces, es importante que en todo este proceso también se tenga una sensibilidad particular hacia una perspectiva de género, y que por ello es un mandato que estaríamos evaluando hacia la siguiente COP3, que en principio se va a llevar en Santiago de Chile, a cabo en Santiago de Chile el siguiente año. También que en todo el rubro de este grupo ad hoc sobre personas defensoras del medio ambiente, que siguen en una región altamente peligrosa y que su vulnerabilidad ante este tipo de ataques pues requiere atención urgente, atención inmediata. Escuchamos muchísimos reclamos justo de la alarmante situación que vemos en América Latina y el Caribe. Y entonces, que si bien todo este proceso pues implica cambio de instituciones, implica especialización de tribunales, implica una serie de medidas, pues que sí es importante acelerar este proceso, porque pues sí se requiere prevenir, ¿no?, estos casos de violencia alarmantes. Entonces, que si bien vamos avanzando, tenemos que acelerar el paso al cual vamos avanzando. Bueno, aquí la idea es que puedan tanto los estados parte como observadores aportar de manera voluntaria a este fondo, que es manejado por el secretariado, que es la CEPAL, ¿no?, la Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas, y que en particular los países que vayan más rezagados y que tienen más vulnerabilidades puedan solicitar para proyectos de implementación. Aquí estamos hablando también de cooperación sur-sur, de oportunidades de cooperación triangular, pero que sí se planteen a la CEPAL proyectos específicos de, por ejemplo, fortalecimiento de capacidades para que las instituciones puedan entregar información al público de manera transparente, de que las instituciones puedan desarrollar mecanismos de consulta, etc. Entonces, es un fondo que estará abierto a más contribuciones. De hecho, se hace un llamado en esta COP2 a que más países contribuyan. A la fecha se tiene un anuncio de que Chile estaría haciendo también un aporte este año, y esperemos que más países se sumen. No tiene que estar limitado a quienes ya hayan ratificado el Acuerdo Escazú. También pues estará buscando que otros países donantes puedan aportar al mismo. Hola, mi nombre es Javier Ruiz, soy abogado ambientalista. Yo pertenezco a la organización no gubernamental Earth Law Center, o el Centro de Derecho de la Tierra. El Acuerdo de Escazú creo que es un acuerdo internacional muy importante, porque tiene un carácter que lo distingue de otros instrumentos dentro del derecho internacional. Es un acuerdo vinculante. Entonces, que la región de Latinoamérica y el Caribe tenga este acuerdo, que es homólogo al acuerdo que poseen en la Unión Europea, es muy importante, porque se distingue también por otra cosa. Tiene que garantizar derechos de acceso a la información, participación y acceso a la justicia en temas ambientales, pero tiene un apartado en específico que habla sobre la protección de las personas defensoras de derechos ambientales y de la naturaleza y el ambiente. Entonces, eso es la perspectiva que creo que comparto con muchas personas en la región, que es de mucha importancia este acuerdo, y por eso es importante que este acuerdo sea ratificado en los países que aún faltan, y que los países que ya lo han ratificado puedan tener una plena implementación del acuerdo, y que a través de los principios y los derechos que tutela este acuerdo se puedan armonizar las normas existentes en los países. Otro aspecto que me gustaría destacar es que el acuerdo de Escazú es a lo que se le llama un acuerdo base o un instrumento piso. ¿Esto qué quiere decir? Que a partir del acuerdo se deben de desarrollar todas las normativas que garanticen estos derechos y que establezcan una protección efectiva para las personas defensoras. No es un máximo a alcanzar por los países que lo han ratificado. Al contrario, es la base de la que deben de partir los países para poder tutelar los derechos de acceso y proteger a las personas defensoras de derechos ambientales. Bueno,
Bueno, aquí, como algunas personas lo saben, pues en México existe un mecanismo de participación pública por el cual personas que pertenecen a organizaciones de la sociedad civil se pueden integrar a la delegación, como sucede en otras COPs, ¿no? Como la COP de Cambio Climático, como la COP de Biodiversidad, de Certificación y muchas otras más. Entonces, bueno, pues el papel es importante porque nos permite hacer hasta cierto punto una representatividad de las exigencias y de los intereses que existe dentro de sociedad civil, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos las personas que participamos dentro de la delegación? Bueno, pues ya venimos con algunas propuestas que se vienen trabajando desde semanas o meses antes para llevarlas y poderlas integrar o buscar un punto de encuentro en el que estas propuestas se integren al posicionamiento que lleva la delegación mexicana, ¿no? De manera formal. Por ejemplo, hubo durante el marco de la COP un pronunciamiento por parte de la jefa de delegación mexicana que se llevara a cabo la integración de un plan de acción de género. Por ejemplo, esto se platicó desde que se integró la delegación. ¿Por qué? Porque varias personas teníamos la inquietud de que se abordaran estos aspectos relevantes y no solo que se concretaran en un plan de acción de género, sino que esto se viera reflejado en el actual plan de acción para personas defensoras. Entonces, pues surgió esto de que lo que se iba a proponer por parte de la Delegación de México es que se creara este plan de acción. Entonces, se nos permite, como miembros de la delegación, pero siendo partes todavía de organizaciones de la sociedad civil, pues exponer y presentar este tipo de intereses. Y esto es importante porque muchas de las recomendaciones o de los intereses que hay por parte de las organizaciones de sociedad civil se van decantando a través de las personas que se integran a la delegación y bueno, yo me atrevería a decir que la mayoría de las veces hay un consenso, ¿no? Entre estas peticiones y lo que se va a negociar en la COP. O a veces ya hay puntos de encuentro, a veces ya Cancillería ya dentro del posicionamiento ya tiene algo similar, entonces todo esto se va fortaleciendo. Entonces, pues muchas de las inquietudes que se han tenido, inclusive desde el año pasado, porque yo también fui miembro de la delegación el año pasado, pues se les pudo dar voz, ¿no? A través de este mecanismo de participación. Entonces, pues bueno, creo que hay que seguir invitando a todas las personas a que sigan participando y que se integren a este tipo de ejercicios, porque sí hay avances y sí puede repercutir este interés que tiene la sociedad civil a través de la delegación mexicana. No solamente dentro del marco de la COP, el acuerdo de Escazú es un acuerdo y una conferencia que está en desarrollo y en crecimiento, ¿no? Tenemos las participaciones que hubo en el primer foro anual de personas defensoras y aparte, específicamente en México, bueno, pues tenemos dos espacios, no, ahora son 3 espacios de trabajo, ¿no? Se está creando un espacio de trabajo para crear un protocolo de acción para personas defensoras, que eso es muy reciente. Está la ruta de gobernanza, que ya se viene trabajando desde hace un año, y todas las reuniones informativas y de intercambio de opiniones y de intereses que se han generado entre cada COP, ¿no? Donde se cita pues ahora sí que a miembros de la sociedad civil interesados en el tema. Entonces hay un diálogo permanente y pues también por parte de sociedad civil se han presentado muchos insumos desde la pre-COP, de la primera COP hasta el día de hoy, y se sigue haciendo. Creo que hay expectativas muy altas en cuanto a lo que representa como tal el acuerdo, pero ahora es que podríamos decir que ya en calle, en la práctica, la implementación requiere de mucho trabajo. Como lo mencioné, es un acuerdo base y a partir de esto se tienen que generar todos los instrumentos normativos, programas y políticas públicas para que se pueda implementar como tal el acuerdo, ¿no? Hay mucha discusión en torno a esto, ¿no? Lo que está pasando actualmente con el INAI,
cuál es el papel del Poder Judicial en cuanto al acceso a la justicia en temas ambientales. Entonces esperamos, por ejemplo, que este protocolo que se va a crear sirva para facilitar el acceso a la justicia a las personas defensoras. ¿Qué más tenemos? Bueno, un amplio camino por recorrer en el que se están sumando esfuerzos como tal de sociedad civil, también los 3 subgrupos de trabajo de gobierno, pero hay una evaluación continua de los avances de lo que es el Acuerdo de Escazú. Algunas organizaciones de sociedad civil, como no es comercial, pero tengo que comentarlo, como Bajo Tierra Museo, ya tienen el primer monitoreo local del Acuerdo de Escazú con referencia al derecho humano al agua. También el año pasado la Universidad Autónoma de Querétaro y algunos miembros igual de sociedad civil crearon ya una primera propuesta de un protocolo de acción. Entonces hay muchos ámbitos por cubrir por parte de los gobiernos que ya lo han ratificado. Sabemos que hay actualmente un trabajo trilateral que se está llevando junto con Ecuador, y no recuerdo ahorita el otro país, no recuerdo si era Chile, pero en el que los países están intercambiando experiencias. Entonces, por ejemplo, también hay mucha inquietud por parte de sociedad civil de este tipo de trabajos de cooperación internacional, que es lo que se está haciendo. Pero siempre los trabajos, las propuestas y todos los insumos de sociedad civil están repercutiendo mucho para generar una ruta de implementación del acuerdo. Por ejemplo, nosotros en la organización, en colaboración con una ONG de Chile, participamos en una convocatoria que sacó CEPAL y la Embajada de Francia, por ejemplo, para crear proyectos que tuvieran que ver con la implementación del acuerdo. Entonces nosotros estamos trabajando específicamente con el empoderamiento de mujeres indígenas en su territorio para que puedan ejercer los derechos de acceso y que conozcan el acuerdo y que lo puedan utilizar en su día a día. Entonces, ese no son los únicos trabajos que hay. Hay muchos trabajos dentro de las organizaciones de la sociedad civil que van a estar presentes en esto y que van a estar alzando la voz. Por ejemplo, una preocupación que surgió a raíz de esta segunda conferencia de las partes es la consulta pública que está implementando CEPAL referente al temario del plan de acción, porque es poco tiempo para llevarlo a cabo. Entonces hay una preocupación de que esta consulta pública pueda cumplir con un estándar de derechos humanos y sobre todo cumplir con un estándar de derechos humanos de pueblos indígenas, porque es poco tiempo. Entonces, por ejemplo, aquí hay una pregunta: ¿cómo van a hacer los estados para garantizar que esa consulta llegue a las personas que tienen menos recursos de acceso a información y a uso de tecnologías? Entonces, esos son como el tipo de obstáculos o de retos que se están discutiendo ahora dentro de organizaciones de la sociedad civil. Se va a crear de la creación del plan de acción de género, pues igual va a haber muchas compañeras que van a estar sumando esfuerzos para esto. Entonces es otro punto que ya empieza a haber grupos de interés o ya ciertos posicionamientos a través de sociedad civil, ¿no? Entonces, pues, digo, como lo mencioné, el Acuerdo de Escazú está en desarrollo, pero podríamos decir que es evolutivo y muy dinámico. Su desarrollo no es lento, para nada. Va muy fuerte y pues estamos esperando que podamos seguir teniendo una articulación con los gobiernos, o que pueda mejorar ese tipo de articulación, ¿no? Para que la implementación pueda ser efectiva. Hay 4 retos que son como los pilares que tienen que resolver los gobiernos a través de la implementación del acuerdo. Garantizar realmente un pleno acceso a la información cuando es solicitada por las personas, pero no solo eso, que también tenga el Estado una capacidad proactiva y que no sea reactiva hasta que las personas la pidan. ¿Cómo hace llegar el gobierno la información sobre el estado general del ambiente
y todos aquellos proyectos que puedan afectar derechos o intereses de las personas, ¿no? Ya tuvimos en México un juicio de amparo sobre esta situación porque en la actualización de una norma técnica no había contemplado un mecanismo de participación para las personas. Entonces, por ejemplo, ahí ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció sobre la inconstitucionalidad de ese procedimiento de la norma al carecer de un mecanismo de participación pública, y no va a ser el único caso. Entonces ese es un reto bien importante, la capacidad proactiva del gobierno para hacer llegar la información de los temas ambientales a las personas y que cumpla con estándares de interculturales para que pueda llegar a comunidades y pueblos indígenas en sus lenguas, que pueda llegar a través de mecanismos socialmente adecuados para ellos, para personas que igual tienen un rezago en cuanto al acceso a tecnologías. Entonces, bueno, ese es un gran reto. Después, con los temas de participación, pues precisamente, ¿no?, que sean publicitados con tiempo, que sean realmente inclusivos, abiertos. Aquí creo que tendríamos que preguntar si se está observando si hay una garantía realmente para que personas que se encuentran con una discapacidad motriz, que se encuentran en edad avanzada, juventudes, niñas, niños, puedan acceder también a este tipo de participación efectiva. Se ha hablado mucho de pueblos indígenas, pero también tenemos que recordar que existe población afrodescendiente en México y en los países de la región. Tienen que ser incluidos también en todos estos mecanismos de información y de participación. Y bueno, pues con los temas de acceso a la justicia, pues todavía no hemos alcanzado en la región, y hay mucha discusión en las cortes, cuál es el interés que tienen las personas para interponer una acción de protección, una acción de tutela, un juicio de garantías o un juicio de amparo en defensa de derechos ambientales o del ambiente. Todavía tenemos ese tipo de problemática. Hace falta capacitar, educar a los operadores jurídicos para que puedan garantizar ese estándar que ya tiene el Acuerdo de Escazú, una legitimación amplia y activa para la defensa del ambiente y de este tipo de derechos. Y pues el pilar que creo que está preocupando mucho a las personas que están en territorio, la protección de las personas defensoras. Debemos de recordar que hay informes mundiales, regionales y locales sobre el estado de la protección de estas personas o cómo han sido criminalizadas, y en su caso algunas personas asesinadas por hacer este tipo de activismo, ¿no? Nuestra región es la más peligrosa para hacer activismo ambiental. Entonces, híjole, queda mucho camino para recorrer ahí, y es el reto que tiene este acuerdo. Es un acuerdo innovador y es un acuerdo progresista, y todo esto viene dentro de sus principios, dentro de su preámbulo y todos los derechos que garantiza, ¿no? Tiene una particularidad. Se rige por la participación de las personas, que esto se debe de estar garantizando dentro del marco de las futuras conferencias, porque quedó una sensación de que en esta COP fue muy limitada la participación para las personas del público. Entonces, ese es un reto como tal de todo lo que se organice dentro del marco de la Secretaría del Acuerdo y de las conferencias, poder garantizar esa efectiva participación del público, y como tal en la implementación del acuerdo, pues esos 4 aspectos que mencioné, ¿no? Realmente que se protejan las vidas de las personas y que se garanticen estos derechos. Los derechos no son cosas que se pueden negociar o que se pueden someter a que se dejen para la siguiente legislatura, para volver a hacer un ejercicio de intentar hacer una ratificación dentro de los estados que faltan, o que haya discusión en si se deben de ratificar el acuerdo porque puede estar en contra de cierto tipo de intereses. No, los derechos no están a negociación, son derechos humanos. Y aquí lo que importa es proteger esos derechos y la vida de las personas. Y proteger al ambiente y a la naturaleza, por supuesto. Si no se protege, no podemos ejercer todos los otros derechos que tenemos, como el derecho a la vida, como el derecho a la libertad. Entonces, es esencial
que sí se garantice el derecho humano a un medio ambiente sano, y que los países y sus gobiernos no emitan políticas o normas que presenten un estado de regresión en comparación con lo que se ha alcanzado con el Acuerdo de Escazú. Eso es súper importante y es un principio del acuerdo. No regresión y progresividad. Creo que como comentario final es instar, exhortar a los gobiernos que no han ratificado el acuerdo a que lo hagan, y que empiecen a crear su ruta de implementación del mismo, pero siempre cumpliendo un estándar de derechos humanos. Y a los países que ya lo han ratificado, pues creo que tienen que sumar más esfuerzos todavía que de los que lo están haciendo. Es urgente que se cuenten con las garantías de estos derechos, que sean garantías económicas, garantías institucionales, capacidades que todas las autoridades y todos los funcionarios públicos estén capacitados en materia de derechos humanos, y sobre todo que este tema del Acuerdo de Escazú se vuelva transversal en todo el ordenamiento jurídico e institucional de los gobiernos, porque la materia ambiental y la materia de derechos humanos debe estar de esa manera, transversalizada, y deben de tener conocimiento todos los actores. Creo que es lo que puedo comentar. Si a alguien le interesa platicar más de estos temas o saber más de los trabajos que estamos haciendo todas las personas de organizaciones de la sociedad civil, o en específico lo que yo hago, lo que hacemos en la organización, pues me pueden buscar como Javier Ruiz en LinkedIn, en Instagram. En Instagram creo que es @JaviRu. Y mi correo electrónico es jruiz@airflow.org. Ese es mi correo institucional. Igual me pueden contactar de esa manera. Y pues bueno, yo con mucho gusto para seguir dialogando de estos temas. Si quieren saber más sobre este tema y más de la agenda multilateral, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales.